3, verso 16 al 17, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Para qué? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cuál parte de la Biblia es inspirada por Dios? No dice alguna, dice toda. Y en griego la palabra toda significa toda. No algunas partes. No es lo que a mí me parece de la Biblia. No es aquello que yo quiero creer. No es aquello que yo quiero hacer. Hoy vamos a ver que es toda la Biblia la que es inspirada por Dios. Y si en la Biblia Dios dice que hagamos algo, pues tenemos que hacerlo. No tengo que escoger o no debo escoger solo lo que yo quiera. El Salmo, no lo busque para adelantar, 119:86 dice: todos tus mandatos son confiables. ¿Qué dice? En la nueva versión del Dios viviente, todos tus mandatos son confiables. Salmo 119:86. Ahora, vamos a ver varios puntos de por qué podemos confiar en la Biblia. El primer punto: puedo confiar en la Biblia porque es precisa históricamente. Usted puede confiar en la Biblia porque históricamente la Biblia es precisa. El Salmo 33:4 dice: la palabra del Señor es verdadera. La Biblia es la historia verdadera. Los personajes que existen en la Biblia son personajes reales. Los lugares que existen en la Biblia son reales. Los hechos que se dicen en la Biblia que se dieron en tiempos reales. Es verdadera históricamente y Dios no puede mentir. ¿Sabe? Las leyes de la física son reales y las leyes de la física Dios las planeó. Dios fue el que las creó. Las leyes de la matemática son reales y las leyes de las matemáticas fue Dios el que las creó y el que las planeó. La Biblia es primordialmente relatos de testigos oculares, lo vieron, y es por eso que es una buena historia, porque en la Biblia no está lo que le contaron, está lo que ellos vieron. Cuando se dividió el Mar Rojo, Moisés estaba allí. Moisés narra la división del Mar Rojo porque él lo vio, como dice San Juan, lo que hemos visto y oído. Eso es lo que les escribimos y les contamos. Cuando cayeron los muros de Jericó, Josué estaba allí. Los discípulos de Jesús estaban sentados en el cuarto cuando se apareció Jesús resucitado y atravesó las paredes, porque las puertas y las ventanas estaban cerradas. Así que cuando Mateo y Marcos y Juan cuentan que Jesús se les apareció ahí y que las ventanas estaban, ellos estaban allí y escribieron, y nosotros lo leemos. Un testigo es alguien que vio, no que le contaron. Los falsos testigos están por lo que le dice la gente. Fuentes fidedignas, dice la EFRA, según los vecinos. No, nosotros no podemos hablar de lo que no hemos visto. La otra prueba de la historia, recuerden que estamos hablando que es históricamente confiable, por la cual sabemos que la Biblia es precisa, fue el cuidado extremo con el que se copió la Biblia. La gente a veces dice que es un libro de hombres y el papel aguanta lo que le pongan. No, señores, esa historia no es así. Los copistas del Antiguo Testamento, que eran los hombres que se encargaban, porque no existía la imprenta ni la fotocopiadora, sino que agarraban un libro y lo copiaban a mano entero. Los copistas del Antiguo Testamento, los escribas, cuando copiaban estos pergaminos de uno a otro, se copiaba como si fuera una máquina fotocopiadora. Le voy a decir por qué. Tenían reglas. El judío era
muy celoso para que la palabra de Dios no se contaminara. Y tenían algunas reglas para no fallar en perder partes de la Biblia. Todo esto anótelo, porque son argumentos que a usted le sirven cuando vienen ateos y gente hablando de que eso aguanta lo que le pongan. Y yo sé que más de uno ya usted lo ha oído a través de los años. Debían de tener, cuando copiaban un pergamino o lo que fuera, un número específico de columnas, de guiones para nosotros, para que así siempre fuera igual. Y la longitud de las columnas tenía que ser de 48 a 60 de largo en medida de caracteres, y siempre tenía que tener exactamente 30 letras de ancho. 30 letras de ancho, para que así pudieran siempre revisarlo. ¿Qué le quiero decir con esto? Ellos se ponían a copiar un pergamino, una página, y contaban cuántas letras tenía esa página. Y esta página tiene 1543 letras. Cuando ellos terminaban de copiar, primero contaban guión por guión cuántas letras, y terminaban de copiar la página y decía 1553, lo apuntaban, y tenían 1554, botaban la página, botaban el pergamino, porque había una letra de más y algo pasaba. Ellos eran celosos. Miren, los judíos, cada vez que aparecía el nombre de Jehová, que en el Antiguo Testamento el hebreo original no tenía vocales. El hebreo era consonántico, solo consonantes tenía. Por eso el nombre de Jehová era impronunciable. JHB, H no se podía pronunciar. Eso se llama en griego el tetragramatón, o sea, las 4 gramáticas, las 4 letras. Y cada vez que aparecían esas 4 letras del nombre de Jehová, los judíos se iban y tenían un rito, tenían que irse a bañar y a lavar, un gran rito, para poder escribir la palabra Jehová. Y de manera que en ese texto dice: yo soy Jehová. Tu Dios, Jehová. Uy, Jehová. Fuerte y celoso, Jehová. Cuando yo trabajaba en el Banco Popular, me llevaban a giras a Melicita. Yo siempre he sido tratado de predicar, por ejemplo, cuando decía haceos sendas derechas, para que lo cojo vuestro pie no se salga del camino, se llama hacerse trampas, lo he dicho. No aconsejo mujeres solas, no voy a dejar mujeres, hay que tener cuidado en los lugares en que uno está con alguien, porque puede parecer que está haciendo algo malo. Y entonces cuando iba de gira, y iba generalmente, casi siempre con una compañera, yo me llevaba a Melicita de gira. Con los viáticos míos pagaba la comida y el cuarto de Melissa, así que estaba con Melissa. ¿Por qué? Porque soy un pendejo, tal vez, pero es mejor que digan aquí, corrió un pendejo que aquí murió un valiente. Y entonces yo me quedaba con Melicita. Fuimos a una granja, allá de crías de pollos, apenas salían de los huevos. Y para usted entrar ahí, hermanos, me mandó el Banco Popular, para usted entrar ahí, había que bañarse antes de entrar. Miras que es agradable, hermanos. Usted va bien chaneado, encorbatado, con el maletín, quiere que dejarlo todo a un lado, y usted queda extraño, no puede con nada. Le dan una pantaloneta rarísima allá en Punta Arenas, le dan una camiseta de pipaza toda arrugada, toda fea, y después usted con el maletín todo elegante. Y yo decía: no, esto es mentiras. Pero antes de que le den eso, usted sale del baño y camina como 150 metros a donde está esa camiseta y esa pantaloneta, y usted va con un pañillo así chiquitito y con unas chileras y dice: no, esto no me puede estar pasando a mí, esto es cámara escondida, me está vacilando el banco. Y Melicita también atrás. Yo me imagino que eran los copistas cuando había varias veces que el nombre no va en la misma página. Teníamos que ir a otra granja en que a cada uno de los divisiones había que bañarse. Digo: no, díganle que vengan aquí. Están bañando y cambiando en todo lado, que vaya a cada rato. Los copistas eran así. Cada vez que el nombre de Jehová salía, ellos tenían que tener un rito de purificación. Eran muy celosos. Ellos sabían la cantidad exacta de letras que había en cada libro. Por ejemplo, contaban las letras A, por decir algo. Claro, en hebreo son diferentes, ¿verdad? Las letras A que había. Y después revisaban a ver cuántas letras A habían copiado. Y si había una más o una menos, también lo botaban. Las letras E, las letras Y, todo eso lo copiaban. Por eso le digo, históricamente es exacta y es confiable. Hay varias formas que podemos ver lo preciso que eran. Pero una de las formas
en que podemos ver lo exacto que eran a través de algo llamado los manuscritos del Mar Muerto, los rollos del Qumran. Yo no sé si usted ha oído algo de eso, pero hace más o menos 60 años, un beduino buscando una oveja encontró unos rollos. Él anda buscando una oveja y en una de las cuevas tiene una piedra y le sonó como que algo que se quebraba. Era un pastor beduino. Y entonces él entra y se encuentra unas vasijas de barro, y en las vasijas de barro se encuentran unos rollos de la Biblia, unos papiros de la Biblia. ¿Y por qué le quiero decir esto? Los rollos del Mar Muerto, los manuscritos del Qumran, fueron escritos más o menos 100 años antes de Cristo. Las copias que se tenían antes de esto, donde venían los originales antes de esto, las versiones del 27, de la Reina Valera, etc., eran de unos 900 años después de Cristo. Pero estas copias de Isaías y Jeremías y todo esto eran copias de unos 100 años antes de Cristo. ¿Ve qué importante? Lo importante de esta aparición de los rollos del Qumran o del Mar Muerto es que había una diferencia de más de 1000 años de antigüedad, y cuando las cotejan y las comparan con las copias que habían de 900 años después de Cristo, eran iguales, eran idénticas. ¿Qué le parece eso? Las copias, hermanos, 1000 años de estarlas pasando y copiando, y tenían el mismo número de letras, el mismo número de hojas, el mismo número de palabras, etcétera, etcétera. Los rollos del Qumran o del Mar Muerto son otra prueba fehaciente de la verdad histórica de la Biblia. Otra prueba de la verdad histórica de la Biblia es la arqueología. La arqueología prueba una y otra vez que los lugares y las personas que la Biblia habla son verdaderos y no son ficción. Los hallazgos arqueológicos dicen que la Biblia es cierta. Amén. Entonces la Biblia es cierta históricamente. Podemos confiar también en la Biblia, segundo, porque es precisa científicamente. Y ponga atención a estos datos porque son muy importantes. Le leo dos palabras. El Proverbio 35 dice: las palabras de Dios son todas puras. Proverbios 35. Y Salmos 12, 6. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada 7 veces, purificadas en el crisol. Las personas que piensan que la Biblia no es precisa científicamente es porque A, nunca han estudiado la Biblia, o B, probablemente no saben nada de la ciencia. Es bueno anotar que la Biblia no fue dada como un libro de ciencia, ni es un libro de recetas, ni nada por el estilo como alguna gente quiere. La ciencia, tendremos que decir que son simplemente ideas de los pensamientos de Dios. Ya todo está inventado. Lo que la gente hace es descubrir lo que ya Dios había inventado. Vea, la tierra se encuentra exactamente donde tiene que encontrarse para que usted y yo vivamos. Ni un grado más, ni un grado adelante, ni un grado atrás. Si la tierra estuviera 10 grados adelante hacia el sol, nos morimos más de calor, imagínense. Y si estuviera unos 10 grados atrás, unos 100 metros también, entonces nos morimos de frío y esto aumenta terrible y los mares se desbordan. Estamos exactamente donde tiene que estar porque Dios fue el que inventó esas leyes. La ley de la gravedad, eso lo inventó Dios. Dios le dice un día: Job, deja de preguntarme, pues ya me está cansando. Dígame algo, ¿dónde estaba usted cuando le puse límites a los mares? ¿Por qué los mares no se caen si la tierra da vuelta? Porque Dios hizo la ley de la gravedad. Hay una capa que cubre la tierra. Cuando los astronautas entran, tienen que tener una capa protectora porque es tanto el calor que se provoca cuando entran a la atmósfera, hermanos, que cualquier otra cosa se fundiría. Hay una protección, hay una regla que destruye dentro de la atmósfera, destruye todo aquello que viene contra nosotros, hermanos. Es como un escudo protector. Pero déjenme ver algunas cosas importantes. Las leyes de la biología, nosotros las descubrimos, pero las estableció Dios. Las leyes de la matemática, Dios las hace, luego nosotros las descubrimos.
Una cosa acerca de la verdad importante es que la verdad nunca cambia. Pero algo acerca de la ciencia es que constantemente cambia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Yo curé a Lili con aceite de camébal, fue. Hoy es prohibido poner aceite de camébal. Cuando la gente nacía los chiquitos le ponían un chunche aquí para apretarlos, un fajero, ahora dicen que es malo. Cuando mi esposa padecía de la columna, le daba unas pastillas, no me acuerdo qué marca eran, o Boxo, o Bioxo, no sé qué eran. Dios, hoy son prohibidas, son malísimas. Y muchas cosas que le mandaron a uno causan cáncer. ¿Qué demonios científicos? Pero la Biblia nunca cambia. La ciencia puede cambiar y ha cambiado por años. Y las medicinas y los inventos. Pero la ciencia cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. Yo tenía un libro que se llama La Tierra y sus recursos. Con eso estudiamos en tercero, cuarto, quinto año. Carísimo el condenado libro. No sirve para nada hoy. Muchas de las cosas que han descubierto ya son diferentes, pues históricamente, pues sí sirve, pero hermanos, muchas cosas han cambiado. Muchas cosas que antes eran ciertísimas ahora no son tan ciertas. La ciencia cambia, la Biblia nunca ha cambiado. Una cosa acerca de la verdad es que la verdad nunca cambia, pero la ciencia cambia constantemente. No hay nada más inútil que un pito de avión, dijo alguien. No, que un libro de ciencia antiguo. Lo que era bueno hace 10 años para la ciencia, hoy causa cáncer. ¿Cuántos artículos hemos leído que dicen que algo que pensaba que era bueno para usted es malo? Y dicen que hoy es bueno tomar café, mañana es malo. Y hoy es malo comer piña y pasó mañana es lo mejor que hay. No, yo digo a la negra, mi amor, mejor comemos y le damos gracias a Dios y vénganos en el reino, porque si no se va a morir los mejores, ¿no? La verdad nunca cambia. Por ejemplo, ponga atención a estos ejemplos científicamente. Por miles y miles de años, la gente creyó que la Tierra era plana. Cristóbal Colón, hace 500 y un poquillo de años, todavía creía que la Tierra era plana. Decir que la Tierra era redonda era una herejía. Vimos en la escuela que Cristóbal Colón se veía cuando los barcos iban así en el horizonte y desaparecían. Y si la Tierra era plana, tenía que verse diferente. No fue sino hasta que Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Colón, entre algunos, que la gente se dio cuenta que la Tierra no era plana, apenas hace 500 y resto de años, que era redonda, que era una esfera, que era como una bola. ¿Estamos bien, hermanos? Ahora, si la gente creía que la Tierra era plana, deberíamos creer que un libro escrito hace más de 2000 años y 1000 años y 3000 años debería decir que la Tierra era plana, porque era lo que la gente pensaba, ¿verdad que sí? Isaías 40, 22. Y apuntes así. ¿Cuántos alaban a Dios? Deberíamos esperar que la Biblia dijera algo así, porque era lo que se creía. Y un libro tan antiguo pues debería estar de acuerdo con lo que se creía hace 500, 600 y 1000 años. Un libro de más de 2000 años. Sin embargo, ¿qué dice Isaías 40, 22? El que está sentado sobre la redondez de la tierra. Hablando de Dios, dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. ¿Qué dice la Reina Valera? Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra. ¡Aleluya! ¿No era plana? Dios sabía que era redonda. ¿Cómo iba a decir Dios que es plana? Dios no es tonto. Sin embargo, por la creencia de la gente hace apenas 550 años, debería estar en la Biblia, en un libro tan viejo, que la tierra era plana. Si hubieran buscado ahí, no hubieran agarrado a patadas a Copérnico o encerrado en una cárcel, ni hacer retractarse a Copérnico, decir que es plana. La Biblia dice, hace más de 2000 años, que la tierra era una esfera o que era redonda, en Isaías 40, 22. En Job 26, 7, la literatura más antigua que tenemos bíblicamente, o de los primeros libros de la Biblia que se escribe, Job 26, 7,
uno de los libros más conocidos por la raza humana. Dice esto: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Hace más o menos 3000 años la Biblia dice que la tierra está colgando. Eso era una blasfemia hace 600 años. La tierra no podía estar colgando, algo tenía que sostenerla, porque si no se cae. Porque aquí lo que no se sostiene se cae. Pero Dios hizo esa ley en el universo, donde la tierra, y ya Job lo decía, la tierra era sostenida en Job 26:7, ¿verdad? De la nada. Durante muchos años la gente creía que la tierra tenía que estar sostenida por algo. Dependiendo de la cultura donde estuviera la gente, tenían ciertas creencias diferentes de lo que la sostenía. Por ejemplo, la cultura griega, siendo tan filósofos, ¿verdad? Con Platón, con Aristóteles, etc., se creía que el mundo estaba sostenido por un gigante llamado Atlas. Atlas sostenía el mundo. Y parte de la Biblia está escrita en griego. Sin embargo, Atlas no aparece en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque eran mentiras. No era verdad, no había ningún Atlas menos que sostuviera la tierra. Se puede esperar que durante ese tiempo hubiera encontrado la manera de aparecer en la Biblia, más que está escrita en griego. Pero no es así. Job dice, se sostiene de nada. Los hindúes, por miles, estos están más locos, pero los hindúes, por miles de años, creían y sostenían que la tierra estaba sostenida por unos grandes elefantes. Y cuando los elefantes se movían, era lo que causaba los terremotos. ¡Qué manera de elefantes más trompudos! ¿Y en qué paraban o en qué se paraban los elefantes? Hermanos, no estoy inventando, lo dije cuando hablé de esto y usted también se acuerda. En cualquier enciclopedia puede buscarlo. Ellos creían que los elefantes estaban sobre la parte posterior de una gran tortuga. Una tortuga gigante sostenía los elefantes que sostenían la tierra. Por eso es que todo iba tan tranquilo en la tierra. Y la tortuga gigante, ¿sabe dónde estaba? Sobre una gran serpiente marina que nadaba en el cosmos. Sin embargo, Job dice, nada sostiene la tierra. Científicamente la Biblia es verdadera. Durante muchos años todo el mundo, por las cuentas de Copérnico y todo, aceptó que había 1026 estrellas. Eso se escribe en la historia, había 1026 estrellas. Hace 2600 años atrás, en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 22, el Señor escribió, no se pueden contar las estrellas de los cielos. No son 1300, no son 1500, son infinitas, incontables. Al ser la Biblia tan vieja, les recuerdo, debería aparecer en algún lugar lo que se pensaba comúnmente, que eran 1000 y resto de estrellas. No sé si me estoy dando a entender en esto, hermano. Si apenas hace pocos años habían creencias como que la tierra la sostenía algo, como que la tierra era plana, que las estrellas estaban contadas, etc. En la Biblia, siendo un libro tan reviejo, debería aparecer algo de esto reflejado. Sin embargo, la Biblia no cambia. Y la Biblia dice lo que fue cierto hace 3000 años y lo que es cierto hoy. ¿Cuántos alaban a Dios? En el libro de Levíticos, capítulo 13, verso 4, habla acerca de ciertas enfermedades y dice, pondrá a la persona en cuarentena durante 7 días. Porque nadie sabía de los virus, ni de las bacterias, ni de los gérmenes, pero Dios sí conocía. Hermano, hasta hace unos 70 años, no soy preciso en eso, y le reconozco que no lo estudié, porque no me interesó, no sé qué, se me chispoteó, dijo Chespirito. La gente moría después de una operación por gangrena, por invasión de gérmenes y bacterias. Y no se esterilizaban para operar a alguien, ni los instrumentos, ni ellos podían venir y ordeñar una vaca llena de bollitas y así operaban. Hasta que se hacen experimentos, Luis Pasteur entre ellos y otra gente, descubren
que hay bacterias y que hay que esterilizarse para operar, porque si no, la carne abierta va a ser contaminada. Pero Dios sí conocía, Él los hizo. Son importantes para algo, son necesarios. Controladamente, las bacterias que tenemos en el estómago son necesarias en el número exacto para una buena alimentación, para un buen tratamiento de los alimentos y distribución de la sangre, etcétera, etcétera. Dios es el que inventa la cuarentena como medio para prevenir epidemias, debido a que miles y miles de años antes, por ejemplo, la plaga de la fiebre bubónica estaba pasando. Dios manda que la gente se esté 7 días aislados para que no contamine a los demás. Nadie entendía por qué, ni que era una cuarentena, nadie conocía lo que eran los gérmenes, pero Dios tenía la razón, como siempre ha tenido la razón. Señor, ¿pero para qué? No es necesario lavarse las manos después de una excusa, o si es necesario. Dios sabe por qué. Si Dios le dice a usted que no haga algo, no lo haga y ya. Si Dios le dice a usted no toque, como predicamos una vez, no se la juegue por algo. Es más, hay cosas que para Carlitos pueden ser buenas, pero para usted, hermano, no son buenas. Pero ¿por qué a Carlitos y a usted no le importa? A él no le van a afectar. Aprendamos a que la palabra de Dios es verdadera. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es científicamente cierta. Ahora, 3. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Porque es proféticamente cierta. La Biblia es precisa proféticamente. Primera de Pedro 1:21. Primera de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, verso 21. ¿Cuántos alaban a Dios? Ninguna profecía, quédenos claro esto, fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando yo digo en las iglesias, profeticen, yo no puedo profetizar lo que Dios no me ha dado. Usted si quiere bendice, pero la profecía viene cuando Dios es el que la da, no el hombre. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. ¿Cuánto profetiza uno? Los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablando de parte de Dios. Cuando alguien profetiza es porque Dios dijo, y si Dios dijo, usted tiene que cumplir. ¿Qué significa esto? Que lo que la Biblia ha predicado por años siempre ha sido realidad. Durante los tiempos bíblicos, nadie quería ser un profeta. ¿Y saben por qué, hermano? Porque ya era hasta ley en Israel que un profeta de Dios tenía que estar 100% correcto cuando hablaba de parte de Dios. Es más, la Biblia dice, hay de los que dicen Jehová ha dicho, cuando Jehová no ha dicho nada. Hay más de 300 profecías en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca de Jesús, del Mesías, escritas 1000 años antes de que naciera. Ya habían 300 profecías más. Durante ese periodo de 1000 años, 300 profecías decían cosas como dónde iban a nacer, cómo se iba a llamar, cómo lo iban a matar, cómo iba a pasar cuando lo mataran, hasta que se iban a vender los trajes. Todo eso lo decía. Decía, aquí es donde van a ser, aquí es como van a ser, así lo van a tratar, etcétera, etcétera. Si usted quisiera jugar de Mesías, usted no puede controlar eso. Ay, yo quiero que mi hijo sea Mesías, vámonos para Belén a vivir, desde que quedó embarazada hasta que nazca, porque la profecía dice que van a ser Belén. Y yo quiero que mi hijo sea Mesías, entonces quiero que esto, y quiero que... No se puede controlar eso. Eran muchas profecías. Y en Cristo se cumplieron todas las profecías. La Biblia es proféticamente precisa. Mateo 26:56. Pero esto sucedió, dice Mateo, para que se cumplieran las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Mateo es un libro, transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
está escrito en el libro del profeta tal. No es Marcos. Pero se pone de primero por eso, por la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque la Biblia no es un libro, es un libro lógico más bien. No tiene que ver con el tiempo, cuál se escribió primero, no. Por lógica, Mateo va de primero, para que la gente pueda venir de las profecías del Antiguo Testamento, donde Mateo cita el cumplimiento de estas. Apocalipsis 22:6 dice: el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder. Proféticamente, la Biblia es preciso. Cuarto, podemos confiar en la Biblia porque es temáticamente unificada. Podemos confiar en la Biblia porque es temáticamente unificada. Lucas 24:27. La Biblia es de un solo tema, desde Génesis hasta Apocalipsis. En versión del Dios viviente dice: Jesús nos guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Todo, desde Moisés y los profetas, Jesús le saca los textos que hablaban de él mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema principal de la Biblia es la redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la figura principal de la Biblia es Jesús, el Mesías en el Antiguo Testamento y el Mesías dado en el Nuevo Testamento. Es la principal figura. Todo el tema de la Biblia es uniforme, unificado. Y qué gran cosa esto, puede decir alguno aquí, que mismo tema. Es que la Biblia es una compilación de libros, no es un solo libro. En la Biblia usted puede conocer muchos libros, como decía ahora mi esposa, el Quijote o de Shakespeare o Moby Dick o lo que quiera, que tienen el mismo tema de principio a fin, pero son un solo libro. Pero esos libros fueron escritos en un lapso de 1600 años, como la Biblia. Porque todos los libros de la Biblia se escribieron en un lapso de 1600 años. Y no por el mismo autor, por 40 autores diferentes. Usted puede decir: no lo creo. Pues créalo, la Biblia es un libro de libros. El libro de Mateo, pues sí, lo escribió Mateo, es un solo tema, pero es coordinado con el libro de Marcos, que escribió Marcos, con el de Lucas, con el de Juan, que se escribe 60 años después de Marcos, por ejemplo. El libro de Apocalipsis se escribe más o menos en el año 100 después de Cristo. El libro de Marcos se escribe con el año 46 después de Cristo. Y siguen coordinados. Lucas no anduvo con el Señor y escribe el libro de Hechos y el libro de Lucas. Marcos no anduvo con el Señor, anduvo con Pedro. El respaldo biográfico de Marcos es Pedro. Entonces, el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, pero recuerden que Pedro no escribía. Por eso el Evangelio de Marcos tiene todo lo de Pedro. El Evangelio de Marcos parece que sucede en una semana nace Cristo y lo crucifican. Todos los pasajes de Marcos dicen: inmediatamente después, saliendo de allí, pasando, en una semana parece que sucede todo. Así era Pedro, es rápido. La Biblia se escribe en un periodo de 1600 años de diferencia, más o menos. Del año 1600 antes de Cristo a unos 100 años después de Cristo, más o menos. Lo escriben 40 autores diferentes. Este libro que fue escrito en ese periodo, desde el primero hasta el último, por 40 autores diferentes, se escribió en 3 continentes diferentes, en 3 diferentes idiomas, y la gente no se conocía entre ellos. Todo tipo de personas escribieron la Biblia y fue escrita en diferentes lugares. Algunas partes de la Biblia fueron escritas en cuevas. Algunas partes de la Biblia fueron escritas en barcos, en buques. Algunas partes de la Biblia fueron escritas en hogares. Algunas partes de la Biblia fueron escritas en palacios.
Algunas partes de la Biblia fueron escritas en la cárcel. Juan 5:39 dice el Señor: ustedes estudian, no se ría María, le da mucha risa. Ustedes estudian las Escrituras porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí, dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras porque en ellas hallaré vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Quinto punto: ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Porque Jesús confirma la Biblia. Es confirmada por Jesús, y si lo dice Cristo, póngale la firma. Mateo 5:18. ¿Por qué están tan calladitos, hermanos? ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. Yo sé que esto puede ser cansado. A mí me encanta. No todo el mundo le encanta esto, pero a mí me encanta esto, porque usted un día se va a encontrar con un majadero ahí afuera que le diga: el papel aguanta lo que le pongan. No, perdón. No es eso. Yo creo en la Biblia porque la Biblia es científicamente cierta. ¿Sabía usted que hace apenas 500 y resto años se decía que la tierra era plana? Sí, eso lo vio hasta en la clase de la niña Pochita y la niña Luz. Pero usted sabía que la Biblia, 1500 años antes de Cristo, decía en el libro de Isaías que la Biblia era redonda. Ah, sí. Sí, Isaías 40, capítulo. ¿Sabía que usted que apenas hace 600, 700 años nadie creía que la tierra estaba flotando? ¿Sí? Pues la Biblia decía 1600 y resto años antes de Cristo que la tierra estaba sostenida sobre la nada. ¿Quiere más o se la señalo? Ahí se la bailo en un dedo. Jesús dijo: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y yo confío en lo que Jesús dijo, pero no estoy muy seguro en lo que dicen otros hombres. Así que si confío en lo que Jesús dijo, tengo que confiar en el resto de la Biblia, porque Jesús dijo que la Biblia era cierta y la citó como un libro único, diferente a los demás. En Juan 10:35 Jesús dijo: las Escrituras son siempre verdaderas. Jesús proclamó en Juan 10:35 que la Biblia era verdadera. En Lucas 11:28 Jesús dijo, cuando le dijeron: dichosos los pechos que te amamantan, etc., él dijo: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Obedecerla, no solo leerla como una poesía, como un libro histórico. Obedecer la palabra de Dios, porque esta palabra puede cambiar nuestras vidas. Jesús cita a personajes del Antiguo Testamento, y es muy interesante porque Jesús cita en los días de Noé, habla de Adán, habla de Eva, de Sodoma, de Gomorra, de Jonás, dándole autoridad al Antiguo Testamento como real. Y esas son las historias más controvertidas en la Biblia por las personas que dicen un montón de fábulas acerca de la creación. Cristo habla de Adán y Eva, habla de Sodoma y Gomorra, habla de Noé y el diluvio. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. O sea, en otras palabras, lo cito porque es cierto. No podemos decir con base en mis sentimientos, que muchas veces son subjetivos o puras emociones: voy a aceptar esta parte de la Biblia y la otra no la acepto. Porque Jesús confió en toda la Biblia, por lo tanto yo también confío en Chico. Porque si Jesús respalda algo, yo me voy con Jesús y nunca me voy a embarcar. Amén, hermanos. Agustín, o San Agustín, padre de la iglesia, dijo: póngame atención a todos aquellos que cuando les toca la plata, zafa, no quiero creer porque no me sirve. Si crees en lo que te gusta de la Biblia y no crees en lo que no te gusta, no es en la Biblia lo que estás confiando, sino en ti mismo, porque está creyendo lo que usted quiere creer, pero no todo lo que dice la Biblia. Cuando empezamos leyendo la segunda Timoteo, que dijimos: toda la palabra es inspirada por Dios y toda la palabra es útil.
¿Cuántos dicen? Amén. Hoy el hombre decide en qué creo y qué no creo. Si cree en solo lo que le gusta de la Biblia, usted no está confiando en la Biblia, sino en su propio juicio, y es mejor lo que yo creo que lo que Dios dijo. No sé usted, pero yo he encontrado que mis emociones, que mis opiniones no siempre son confiables. Yo he dicho, como predicamos hace poco, yo no soy la manera en que yo me siento, como yo me siento, ese no soy yo. Yo puedo haber tenido un fiasco, un fracaso en estos días, pero yo no soy un fracasado. Yo tengo que valorar todo lo que está pasando alrededor mío y decir: Señor, yo quiero ver las cosas como tú las ves. Confío en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos confían en Jesús? Confío en la Biblia. Y es una de las razones principales por las que puedo confiar en la Biblia, porque Jesús confiaba en la Biblia. 6. ¿Sabe por qué la Biblia es un libro confiable? Me encanta esta otra parte histórica. Porque ha sobrevivido a todos los ataques a través de los años. La Biblia la han querido exterminar, la han querido prohibir. Llevar usted una Biblia a Corea del Norte, si se le encuentran pueden matarlo. En la China comunista hace muchos años era prohibido la Biblia, hoy la producen. Había traficantes de Biblias en la China comunista y habían barcos que hundían a propósito para que la gente llegara a bucear y a sacar Biblias de algunos cajones impermeables. Era prohibido tener Biblia. Hoy la Biblia se distribuye en todo el mundo, porque Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, como dijo el hermano Camilo, jamás. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Se acuerdan de ese corito? No, 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 no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cielo y tierra. Vamos a tener que cantar un día, esto es un poco de la polilla otra vez. La Biblia que usted y yo conocemos ha sido objeto de ataques a través de siglos y siglos y siglos atrás, por todo lo que usted se pueda imaginar y no se imagina. Sin embargo, sigue siendo el libro más leído en el mundo, el libro más publicado en el mundo, más traducido en el mundo, más vendido en el mundo, y sigue haciendo una diferencia en la vida de miles de personas. El gran filósofo francés Voltaire, o Voltaire, fue un hombre muy brillante, conocido históricamente y famoso. Murió hace 100, 110 años más o menos. Escribió varios tratados como ateo, burlándose de la Biblia. Y Voltaire hizo una declaración famosa y dijo: de aquí a 100 años la Biblia será un libro olvidado. De aquí a 100 años murió Voltaire. Y su casa fue utilizada como la primera sociedad bíblica de Francia. ¡Gloria a Dios! ¿Vendieron Biblias en su casa? ¿Qué le parece? Pedro, el 1 Pedro 1, 24 y 25 dice: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. En otras palabras, cosas temporales solo se marchitan. La noticia de hoy ya mañana no vale, y como decía una canción, ¿para qué leer un periódico de ayer? Nadie lee el periódico de la semana pasada salvo para buscar algún dato. No valen nada, las cosas temporales no duran. La hierba se seca, la flor cae, la palabra del Señor permanece para siempre. No importa si lo quiero o no, lo que Dios dice que es moral hoy, es moral mañana y fue moral hace 100 años. Y lo que Dios dice que es inmoral hace 1000 años, es inmoral hoy y sigue siendo inmoral siempre. No es mi decisión. Él es Dios y yo no soy Dios. Es que eso era para hace años. No, señores, es lo mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted y yo nos lanzamos de una altura al vacío, si usted se sube en Empire State y se lanza al vacío, y cuando va por el piso 50 le dicen: ¿cómo va? Por ahora todo bien. Por ahora voy por los 10, es pura vida. Como dice un pachuco ahí por casa, puro yogur. Y usted puede pensar que nada le va a pasar si se tira ahí, porque usted no conoce esa ley de la física. Pero hermanos, cuando su cara pega al suelo,
le va a pasar lo que tiene que pasar. Ni el perro en la casa lo va a reconocer. La verdad es que si usted rompe las leyes de Dios, esas leyes lo van a romper a usted. Que cuando usted haga algo que Dios dice que no debe hacer, le va a pasar lo que Dios dijo que le va a pasar cuando usted hace lo que no tiene que hacer. Amén. Cuando soy ignorante de lo que Dios dice, palabra inspirada e infalible, cuando ignoro lo que dice y digo que no me gusta esa parte, solo me hago daño a mí mismo. Amén. Por eso yo no puedo escoger que creo de la Biblia aquí.